Iglesia Vida Cristiana presenta una palabra de Dios que cambiará su vida. Quiero hablarles hoy de algunas claves para recibir tu milagro. Le he titulado Claves para recibir tu milagro. Amén. Dice la Escritura que él estaba enseñando, pero habla acerca de, vamos hablando un poco acerca del contexto de esa palabra, y es que Jesús dice, leímos en el 5:16, que él se apartaba a lugares desiertos a orar. ¿Saben que una vez los discípulos de Jesús estaban, les preguntaron, recuerden, hombres judíos, habían sido enseñados en la ley, iban a la iglesia, iban a la sinagoga a orar frecuentemente. Sin embargo, un día se acercaron a Jesús y les dijeron, enséñanos, Señor, a orar, así como Juan enseña a sus discípulos. ¿Por qué un hombre que tenía años bajo un sistema religioso, que iba a la casa de Dios a orar, por qué estos hombres le piden a Jesús orar? Enséñanos a orar. Porque en él, en Jesús veían algo diferente. Cuando ellos oraban, cumplían con un rito religioso. Y Jesús después les habló acerca de eso. Muchos oran para ser vistos de los hombres. Pero cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, entonces busca a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, entonces te recompensará en público. La clave que Jesús les estaba enseñando era que para poder expresar, para poder Dios glorificar, manifestar su gloria en público, es necesario que aquel que va a interceder, que va a orar, que va a ministrar una palabra, es necesario que esté antes en un lugar en privado con el Señor. Y eso es exactamente lo que hacía Jesús. Jesús dice que se iba a lugares desiertos y oraba. Se iba a lugares apartados y desiertos y oraba. Él se apartaba a un lugar a buscar la presencia de Dios. Y esto es lo que expresaba, les mostró curiosidad, les causó, curiosidad a sus discípulos. Y es que cuando los discípulos iban al templo y salían del templo, todo permanecía exactamente igual. Pero cuando veían que Jesús se apartaba a un lugar, pasaba la noche orando, se iba a un lugar desierto a orar, cuando Él venía de ese lugar, los muertos resucitaban, los paralíticos eran levantados, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados. Y yo creo que en ellos surgió la curiosidad, porque decía, pero ¿cómo oras tú que no estamos haciendo nosotros para que ocurra todo esto? Y Jesús le dio la clave: vete a un lugar apartado y tu Padre que ve en lo secreto te glorificará, te va a bendecir, te va a honrar en público. Amén. Es una honra uno ser usado por Dios, pero para ser usado por Dios es necesario que primero hayas estado en la presencia de Dios, que primero hayas buscado al Dios sobrenatural. Y cuando eso ocurre, entonces públicamente Dios comienza a sanar enfermos, a liberar personas. Y fíjense esto, Jesús estaba enseñando, se para a enseñar la palabra después de haber estado en la presencia de Dios, en oración, en intercesión. Y dice que habían venido de muchas aldeas, habían venido de muchos lugares, habían venido escribas y fariseos, doctores de la ley. Decían que la fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle. Y dice, eso es en Lucas capítulo 5, versículo 14, capítulo 15, versículo 15. Lucas 5, 15 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Fíjense esto, aconteció que entonces estaba enseñando y estaban sentados, mientras él enseñaba, estaban fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder de Dios estaba con él para sanar. Entonces, mucha gente venía por diferentes causas, por diferentes razones.
Algunos de esos escribas y fariseos, después más adelante, cuando él le dice tus pecados te son perdonados al paralítico, se nota la intención que ellos tenían al venir a Jesús. Ellos venían a Jesús, hay muchos que vienen a Jesús buscando el favor, buscando que se les solucione el problema. Hay muchos que vienen a Jesús, o hay muchos que vienen a alguna iglesia donde se ministra el reino, el poder y la gloria, solo para tener un argumento para juzgar y criticar. A nosotros se nos meten en el Facebook, en el WhatsApp, en el Twitter, y para ver qué decimos, para lanzarnos piedras por allá por internet. Pero hay mucho así como le pasaba a Jesús, porque cuando tú predicas el reino, hay oposición. Cuando tú predicas el poder sobrenatural de Dios, hay oposición. Porque el enemigo no quiere que tú hables de esta realidad. Quiere mantener a la iglesia enferma, cautiva, atada, oprimida. Pero esta palabra viene en esta mañana porque va a liberar a este pueblo. Porque va a liberar a todos los que nos escuchen por las redes sociales, por internet. Va a liberar a esa persona que más adelante, en unos días, nos va a escuchar. Para que no siga caminando en atadura, no siga caminando oprimido por el diablo. Si desea adquirir esta prédica, escríbanos al correo electrónico audiovisualibc@gmail.com y solicítela con el código que ve en pantalla. Iglesia Vida Cristiana Valencia.